feliz. ¿Ah? Entonces dice, bienaventurado el que lee. ¿Ah? Y los que oyen las palabras de esta profecía. Allá subieron los hermanos el parlante, ¿verdad? Porque hay una bienaventuranza para el que oye las palabras de esta profecía. Y oiga lo que dice después, hermano. Y guardan las cosas en ella escritas. Porque el tiempo, dice, está lejano. ¿Adivina? Está cerca, dice. ¿Ah? Entonces, bienaventurado el que lee, el que oye. ¿Ah? Y las personas como rechazan el testimonio de la palabra del Señor. Por eso es que esta iglesia local, hermano, enfatiza la lectura, el estudio de la palabra de Dios. Amén. ¿Verdad? Entonces, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, sean todos bienvenidos. Gracias. Y queremos recordarles, hermanos amados, que tenemos algunas actividades pendientes. Bueno, en primer lugar, las actividades que ya son, pues, que estamos celebrando a lo largo de la semana. Como ahora es día miércoles, el viernes tenemos el culto de oración en casa de nuestra hermana Armida Moreira a las 3 de la tarde. Eso es el viernes, ¿verdad? Luego el día domingo, no, pero el sábado tenemos los bautismos, ¿verdad? Eso es bien importante. Los bautismos en agua. Ya los hermanos de las mesas, nuestro hermano Ismaelito, eso ya está, ¿verdad, hermano? Gracias, hermanito. Gracias, el Señor les va a bendecir. Porque nos van a facilitar el bautisterio, los hermanos de la iglesia de las mesas. Entonces, el plan es que los candidatos a pasar por las aguas bautismales, nos vamos a reunir frente a la casa de nuestro hermano Luis Felipe a las 8:30. Amén. ¿Verdad que buena hora? A las 8:30. A las 8:30 nos reunimos ahí y de ahí nos vamos juntos, ¿verdad? Para que vayamos pues en comunión, platicando, cantando al Señor quizás, ¿verdad? Para ir a celebrar los bautismos. Tenemos una lista bonita de hermanos que se van a bautizar. Amén. Yo creo que alrededor de 10, 12 hermanos se van a bautizar y todavía está abierto el espacio. Si hay algún hermano que quiere pasar por las aguas bautismales, estamos esperando para anotarle y gozarnos, ¿verdad?, por su decisión. Hermanos, yo quiero recordarles esto, miren. El bautismo no es para salvación. Eso ya lo hemos dicho. Pero Dios quiere que seamos bautizados, hermanos, en un acto de obediencia. ¿Ah? Es un acto de obediencia a su mandato para identificarnos con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo enseñamos en Romanos capítulo número 6. El bautismo representa la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y también el bautismo es un testimonio público. Con el bautismo, con ese símbolo del bautismo, usted le está diciendo a la comunidad, a los hermanos, a quien sea, yo he creído en Cristo y ahorita pues yo estoy manifestándolo públicamente, ¿verdad? Por eso es que los creyentes creemos en el bautismo por inmersión. No es rociado, no es por aspersión, no es chorrito de agua, no. Le digo el eunuco a Felipe, aquí hay agua, que impide que sea bautizado. ¿Ah? Y dice que descendieron al agua. ¿Ah? Sí, interesante eso, hermano. Alguien nos puede decir, bueno, y en esa iglesia que no doctrinan a la gente. Todos los hermanos que se van a bautizar pueden explicarle al pastor que se ponga enfrente lo que es el evangelio. ¿Qué más doctrina queremos, hermano? Yo recuerdo que para estudiar el tema del evangelio nos gastamos como 3 meses. Conocemos el evangelio. Y eso mismo le dijo Felipe, ¿verdad? Le dijo Felipe, ¿verdad? El eunuco le preguntó, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Y dice que Felipe le presentó el evangelio. ¿Ah? Y le dijo el eunuco, ¿verdad? Aquí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? ¿Crees? Le dijo. Sí, creo. Pues vamos a bautizarte. Entonces, hermanos, estamos ciñéndonos no a una tradición, sino al testimonio de la palabra del Señor.
El sábado entonces, con la ayuda del Señor, hermanos, si el Señor no ha venido, vamos a ir a los bautismos. Y si el Señor viene, hermano, usted que no está bautizado, se va con el Señor. Eso no lo dude, ¿verdad? Eso no lo dude, que si el Señor viene, usted se va con el Señor, aunque no haya pasado por las aguas bautismales. Quien tiene problemas es quien no ha puesto su fe en Cristo. Allí sí, nosotros no podemos garantizar lo que la Biblia no dice, ¿verdad? No podemos decirle a nadie, ¿verdad?, que tiene la salvación si no ha puesto su fe en Cristo. Entonces, hermano, estos son los anuncios. Una cosa más, el sábado 3 de marzo es la actividad con los amigos. Esa actividad pues sigue en proyecto, ya es de ir dándole forma, ¿verdad, hermano? Con las invitaciones, porque como para eso sí se va a mandar invitaciones, porque es para tener pues el mayor número de amigos que sea posible. Eso va a ser para el sábado 3 de marzo a las 4 de la tarde, siempre allá en el beneficio, ¿verdad? Y el domingo ya sabemos, hermanos, que celebramos pues el culto regular, ¿verdad? A las 10 de la mañana, hermanos, tratemos de estar tempranito, ¿verdad? Que Dios nos permita comenzar a la hora, hermanos, el domingo, porque tenemos la celebración de la cena del Señor. Entonces repetimos, si algún hermano que ya creyó en el Señor quiere pasar por las aguas bautismales, pues comuníquese ahí con un anciano, con este servidor, y pues vamos el sábado para que usted se pueda bautizarse también. Hermano, sí, hermano, una aclaración con lo del 3 de marzo. Vale. Me hicieron esa pregunta, hermano, y solo para los amigos va a ser esa. No. Por lógica, va incluido cada uno de ustedes, hermano. Sí, hermano. Es decir, la parte principal es invitar a los amigos, pero la iglesia es la que va a dar testimonio. Claro que sí. Entonces tenemos que estar ahí, ¿verdad, hermano? Adelante, hermano. Pase adelante, varón. Aquí hay espacio. Hermanos, entonces vamos a, si no hay nada más que anunciar, hermano, pase adelante, hermano. Bienvenido sea. Es bienvenido. Si no hay nada más que anunciar, hermano, estamos. Sí, pase, hermano Romil. Que el Señor lo bendiga, hermano. Entonces, si no hay nada más que anunciar, hermano, vamos a dar inicio a nuestro estudio bíblico de esta noche. Hermanos, quiero decirles de que quisiera finalizar con el tema que tenemos en el tintero, ¿verdad? Entonces, quizás voy a ir un poco a prisa para que el siguiente miércoles, no el siguiente, porque el otro miércoles es el último miércoles del mes, pero dentro de 15 días, si el Señor nos permite, comenzar con el tema número 7, que sería solo la fe, pero la parte número 2. Entonces vamos a dar inicio. Si quieren me abre ahí, por favor. Gracias. Voy a retomar desde acá, en donde nos quedamos, para que luego, hermanos, avancemos pues a la parte que nos corresponde estudiar en esta noche. Entonces vamos a hacer desde aquí vamos a retomar la temática. Hermanos, ¿cuál es el pasaje? ¿Cuál es el versículo principal de Gálatas? 2:16. ¿Con qué palabra comienza 2:16? Sabiendo. ¿Ah? Sabiendo, eso es clave, hermano. Ya con eso fácilmente usted recuerda, es como que uno agarra una hebrita, ¿verdad? Usted recuerda lo que dice el versículo principal de Gálatas. ¿Ah? Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también, dice el apóstol Pablo. Y ahí sigue el versículo. Entonces, ¿cuáles son las bases de la justificación ante Dios? El literal A, decíamos el miércoles anterior, que las bases de nuestra justificación son originadas en la gracia de Dios. A propósito, hermanos, el día martes con las hermanas estuvimos en un culto donde la hermana Juanita Interiano, allá en la casa de nuestra hermana Juanita, y estamos estudiando el tema de la gracia, ¿verdad? Eso estamos estudiando, específicamente el tema de la gracia, porque es necesario. Y dice acá el punto de que las bases de nuestra justificación son originadas en la gracia. Pusimos algún ejemplo, alguna ilustración para esta parte, y ahí están los versículos bíblicos. No nos vamos a detener, hermanos, ya se lo advertí, para que podamos cubrir un poco de material.
Ahí está. Punto B. La base de nuestra justificación ante Dios es totalmente la obra de Cristo. Que no se nos olvide esto. La base de nuestra justificación es la obra de Cristo. Le voy a poner una ilustración, mire, que hace poco la vi y me gustó, y yo se la quiero compartir. Ve que una vez una señora llegó a un consultorio y le preguntó el médico, señora, le dijo, ¿usted es cristiana, evangélica? Le dijo. Sí, le dijo la hermana, sí, soy de Cristo. Y le dijo el doctor, ¿y ustedes por qué hablan tanto de Cristo y no hablan de María? Y le dijo la hermana, no es lo más correcto, doctor, le dijo, no es lo correcto responder a una pregunta con otra pregunta, pero en esta ocasión voy a hacer la excepción, le dijo la hermana. Supongamos que yo vengo a su consultorio, le dijo la hermana, y me dice la secretaria que usted no está, pero que está su mamá. Le pregunto a usted, doctor, ¿estará bien que pase consulta con su mamá? Y le dijo el doctor, no, mi mamá no ha sacado ningún título de medicina, mi mamá no sabe, el que ha estudiado soy yo, el que se ha quemado las pestañas soy yo, le dijo el facultativo, ¿verdad? A la señora, a la paciente. Yo soy el que estuve en la universidad. Entonces es lo mismo, le dijo. Cristo es el que murió en la cruz, no María. Y por nuestros pecados. Amén. Y es la verdad, hermano. ¿Verdad? A veces las personas creen que uno pretende ofender la conciencia religiosa de las personas. Es lo que menos yo intento. Sí. No, pero queremos explicarle a las personas cómo es posible la salvación. Por eso hacemos énfasis en esto, mi hermano. Es totalmente la obra de Cristo. Eso ya lo dijimos, ¿verdad? La obra de Cristo. Allí está la base de nuestra justificación. Yo le decía el miércoles anterior que ahora Dios nos puede mirar en gracia y tratar en gracia por la muerte de Cristo, por la sangre de Cristo, por el sacrificio, se llama sacrificio sustitutivo de Cristo. Porque Cristo derribó la barrera de pecados, hermanos. Ninguna iglesia nos puede salvar. Ningún rito nos puede salvar. Nada de lo que nosotros podemos hacer nos salva. Pero Dios no nos puede salvar si las demandas de la pena no se pagan. Pero Él mismo pagó la pena al dejar que su Hijo muriera en la cruz en nuestro lugar. Eso ya lo hemos explicado, hermanos. Y yo quiero decirle esto, miren. Usted recuerda, hermano, ¿recuerda usted lo que el Señor Jesucristo dijo en el jardín de Getsemaní? El Señor dijo estas palabras. Señor dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en la cruz, Él tomó todos nuestros pecados y tragó el vaso, hermano. No tragó nuestras buenas cosas, sino nuestra maldad. ¿Y por cuántos pecados murió? ¿Por cuántos hemos dicho, hermanos? Por todos. Y ya hemos dicho, no necesitamos un diccionario para que nos ayude a definir lo que significa todos. Todos es todos. Pasados, presentes y futuros. Y en cantidad también. Así que cuando alguien viene y dice, ¿no tiene uno que ir a cumplir algún rito para ser salvo? ¿No tengo que hacer algún sacrificio? ¿No hay que cumplir con algún sacrificio religioso? ¿Saben lo que están diciendo las personas cuando preguntan eso, hermano? Están diciendo, yo no creo que Jesús lo tomó todo. Ellos piensan que hay algo que ellos puedan pagar. Y Dios dice, yo odio eso. Eso es orgullo. Eso es falta de fe. Es rechazar a mi hijo. Y se va a condenar en el infierno para siempre. Porque mi hijo hizo todo el trabajo. Y todo lo que tienes que hacer es confiar en él solamente. Te vas a condenar en el infierno.
Por eso, en cuanto a la justificación, vemos lo siguiente. ¿Cómo llega a ser nuestra esa justificación? Y eso es lo que sigue. Estos versículos ya los leímos, hermanos. Vamos a avanzar para que podamos cubrir material. Ahí está. Y llegamos al medio de la justificación ante Dios. ¿Qué dice el literal A? El único medio de recibir la imputación de la justicia de Dios es la fe sin obras. Oiga, hermanos, los creyentes tenemos que aprender esa verdad. Ese es un dogma de la fe cristiana. ¿Ve? Que el único medio de recibir la imputación de la justicia de Dios es la fe sin obra. Y ya hemos explicado, hermano, ¿quién es un imputado? Es un acusado. Ningún juicio está completo sin el acusado. ¿Qué juicio se puede celebrar sin el acusado? Ninguno. ¿Ah? No se puede. El acusado es el imputado. ¿Quién era el imputado? Usted y yo. Pero Cristo tomó nuestro lugar. ¿Ve? Y a Cristo se le imputó nuestro pecado, pero la justicia de Cristo fue imputada a nosotros, que es lo que dice 2 Corintios 5:21, ¿verdad? A quien no conoció pecado, dice la Biblia, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. ¿Cómo se le llama desde el principio teológico? Imputación. Se nos imputó la justicia de Cristo. ¡Qué bendición, hermano! Hermanos, ya vamos a leer esos versículos de Romanos, pero yo quiero decirles, vamos a ver si encontramos ese 3, 27 y 28. Yo creo que acá ahí está. ¿Dónde puede estar la jactancia? Dice. Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Mira, hermano, qué lindo. Concluimos pues que el hombre es justificado, ¿por qué dice, hermanos? Por fe sin las obras de la ley. Por fe en la palabra de Dios. Hermanos, ¿cuánta fiabilidad se le puede dar a la palabra de Dios? Le voy a decirle, se lo voy a decir en un principio fácil. Espero, hermanos, que ponga su mente receptiva para que seamos bendecidos con lo que la Biblia nos enseña. Dicen las personas, del dicho al hecho hay muchos trechos. Pero yo quiero decirle que de la palabra de Dios al hecho no hay ningún trecho. Es lo mismo. La palabra de Dios es un hecho, es una verdad. Aquí no hay ningún trecho entre la palabra del Señor. La palabra de Dios es la verdad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Confiar en esta palabra. ¿Ah? Entonces, yo he puesto mi fe en Cristo, hermano. Hermanos, a veces uno no dice cosas porque uno puede sonar pedante. Pero hermanos, pues Dios nos ha permitido, como decía una señora que me daba clase, conocer unos 2 garabatos. Y hermanos, yo no estoy aquí porque me han lavado el cerebro, hermano. Yo estoy aquí porque conozco la palabra del Señor y porque he experimentado la gracia de Dios. Y estoy motivado, hermano, a seguirle sirviendo al Señor y seguir confiando en esta palabra. ¿Ah? A nosotros nadie nos ha lavado el cerebro, hermano. No, hemos confiado en esta palabra. ¿Ah? ¿Qué es lo que dice ahí el principio? Entonces, el versículo 28, fíjese usted ahí, aclara que la justificación no es fe más obras de la ley. Es fe solamente. ¿Por qué? Porque la ley no puede salvar a nadie, hermanos. ¿Por qué? Porque toda nuestra justicia, dice el libro del profeta Isaías en el capítulo número 64 y el versículo 6, son trapos inmundos. ¿Y qué hemos dicho que son los trapos de inmundicia? Los trapos sucios de los leprosos y el trapo sucio de la mujer en su periodo. Eso era antes. Porque lo bueno que hacemos es basura delante de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo hizo todo el trabajo en la cruz y no quedó nada por hacer de nuestra parte, sino solamente confiar en Él. Ahora,
Quizás alguien diga, ¿no es la fe una obra? No. ¿Cómo sabemos esto? Veamos lo que dice el pasaje siguiente. Espero que no nos falle. Vamos a ver. Ahí tenemos Romanos capítulo número 4. Concentrémonos en el versículo número 5. Pero el 4 dice así. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Hemos explicado ese versículo, hermano. Por ejemplo, mire, cuando a nosotros los empleados nos pagan, yo no voy donde el señor pagador y le toco la puerta a su despacho y le digo, gracias, don pagador, ¿verdad que me pagó? No, ni él me ha pagado porque he trabajado, ¿va? Él me debía eso, ¿va? Eso, hermano, obedece a un esfuerzo, a una obra. El pago de vengado obedece a un esfuerzo, obedece a una obra. Pero aquí lo que la Biblia está diciendo es lo contrario. Dice, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Qué es lo que yo le estoy explicando con el señor pagador? Versículo 5. Mas al que no obra, si no cree, ahí estamos nosotros. Si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Qué tremendo, hermano. ¿Cuánto vale la fe del creyente? La imputación de la justicia. ¿Cuánto bien nos ha dado la fe, hermanos? ¿Cuánto bien ha hecho la fe que hemos puesto en Cristo Jesús? Mire, hermano, por haber creído en la palabra del Señor, por haber creído en que Cristo es el único que puede limpiar nuestros pecados, nosotros hemos sido declarados justos en las cortes celestiales. Y ya lo hemos explicado, hermano. Literalmente la justificación es un término legal. Eso ya lo hemos explicado. Es un término de jurisprudencia, que quiere decir haber sido declarado justo. Hermano, la gente se burla de los creyentes porque dicen que nosotros somos gente ilusa, gente que quizás no somos del todo normales, cree la gente, porque hemos creído en eso. Hermano, mire la gente, porque hemos creído en la palabra del Señor, en la promesa del Señor, la gente nos llama ilusos. Hermano, yo creo que es lo contrario. Fíjense que la gente que se burla de los creyentes, ellos sí creen en cosas que son ilusas. Ellos sí creen en cosas del más allá. Por ejemplo, miren, la gente cree en las energías que pueden, hermano, descender sobre las fuerzas del ego y del yo, ¿verdad? Y que si nos concentramos y ponemos la mente en blanco, nosotros podemos recibir la energía y viajar por el más allá, hermano, en las dimensiones etéreas del cosmos y yo no sé qué otra cosa. Eso es tontera, mi hermano. Pero creer en la santa palabra de Dios, hermano, eso es una bendición en el testimonio del Señor. ¿Ah? Eso es una bendición. Entonces, dice allí, mire, mas el que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Ven? Hermanos, estamos preguntando. La pregunta es, ¿no es la fe una obra? No. ¿Cómo lo sabemos? Ahí lo dice el versículo número 5. Según este versículo, todo, menos la fe, es una obra. ¿El bautismo es una obra? Sí, sí. ¿Sabía usted que hay religiones que creen que el bautismo borra un pecado? Eso es la enseñanza de la religión, hermano. Que el bautismo borra el pecado original. Pero es una gran confusión. ¿A qué le llaman pecado original? ¿A la naturaleza pecaminosa? La Biblia enseña que eso nunca desaparece, hermano. ¿Ah? Eso es mentira. Eso sí es un invento, mire. ¿El bautismo es una obra? Sí, es una obra. Por eso es que nosotros no creemos que el bautismo pueda dar la salvación y perdonar pecados. Ir a la iglesia, hermano, es una obra. Por si alguien cree que por su regularidad a la iglesia tiene derecho a la salvación, sí. ¿Evangelizar es una obra, hermano? Sí, hermano. Fíjese que hay iglesias que espero que nos estemos entendiendo, hermano. Yo no le estoy negando que nosotros no debemos de dar testimonio de
de la obra que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Lo que yo quiero enfocar es el hecho, hermano, de que hay quien piensa que por ir a ganar almas ya tiene las puertas abiertas de la eternidad. Cristo lo hizo todo, hermanos. Nosotros lo hacemos porque es el testimonio que nosotros vamos a dar, ¿verdad? Todo es obra, hermano. Todo lo que la religión exige es una obra, menos la fe. Cuando la gente dice cualquier otra cosa además de la fe en Cristo solamente, están agregando una obra, están enseñando una obra. Pero ¿qué de arrepentirse de los pecados, hermano? Hermanos, hay que ser muy cuidadosos con esto. Y ya lo dijimos. Hermanos, es interesante esto. Fíjense que la frase arrepentirse de sus pecados no se encuentra en la Biblia. Es cierto que hay versículos que dicen arrepentirse, pero ningún versículo dice arrepentirse de sus pecados. En algunos contextos, hermanos, con el pueblo de Israel o con creyentes, donde el contexto enseña que hay que arrepentirse de sus pecados, porque como creyentes ya salvos, cuando pecamos, Dios quiere que nos arrepintamos, hermanos, sí, pero no para ser justificados, sino para tener compañerismo con Él. Pero no existe en la Biblia la frase arrepentirse de sus pecados. Ahora bien, hay algunos versículos donde dice que Dios quiere que la gente se arrepienta. Por ejemplo, miren, espero que esté acá el pasaje. No, pero quiero suplicarle que busque un pasaje que se encuentra en Hechos. ¿Qué dice Hechos capítulo número 17? Versículo 17 de Hechos, capítulo 17, versículos número 30 y 31. ¿Qué dice Hechos 17, 30 y 31? Dice así, lo voy a leer. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. ¿Hechos 17? Estoy leyendo, sí, Hechos 17, versículos 30 y 31. Sí, 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 muchas gracias, correcto. Pero Dios dice, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres. ¿A qué les manda? En todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. El punto es este. Pablo está predicando a gentiles inconversos en el Areópago. Este pasaje ya lo hemos estudiado. Según el versículo 30, Dios quiere que todo el mundo se arrepienta. Pero dice, yo pregunto, ¿dice arrepentirse de los pecados? No dice eso. Aquí la palabra arrepentirse en el griego quiere decir, y ya lo hemos explicado, hermano, la palabra arrepentirse quiere decir cambio de mente. Dios quiere que todo el mundo cambie de manera de pensar en cuanto a los ídolos, en cuanto a lo que Cristo hizo por él, para que crean en él. ¿Y qué dice la escritura que pasó después de que Pablo predicó eso? Ahí lo ve usted, hermano. Dice, hermano, del versículo 32 al versículo número 34, ahí mismo. Voy a leer los versículos 32 hasta el 34. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos, que dicen, creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros. El versículo 30 específicamente dice que Dios quiere que la gente se arrepienta, pero el versículo número 34 dice que ellos creyeron. Porque cuando una persona cree en Cristo Jesús, ha habido un arrepentimiento, ha habido un cambio en su mente en cuanto a lo que pensaban antes. Por ejemplo, mi hermano, una ilustración. Tratemos de ilustrar. Fíjate, hermano, de que antes de que yo fuera salvo, yo tenía mi fe.
estaba en mi iglesia. ¿Ven? Yo era miembro de una iglesia. Y mi propósito era llegar al cielo. Pero yo confiaba en mis buenas obras para llegar al cielo. Y en otras cosas. Pero un día yo escuché el Evangelio. Escuché que Jesucristo murió por todos mis pecados. Que la salvación era un regalo por medio de la fe en Cristo Jesús. Y tomé una decisión. ¿Cuál fue esa decisión? Confiar en Cristo solamente. Y fui salvo. ¿Me arrepentí? Sí. Yo tuve un cambio de mente. Yo dejé de confiar en algo que no me podía salvar. Y cambié a poner mi fe en el único que me podía salvar. Por eso hay algunos versículos que usan la palabra arrepentirse. Es más, hermano, hay más de 100 versículos que usan la palabra creer. Oiga esto. El asunto no es arrepentirse específicamente de los pecados. Supongamos que yo soy un borracho y me arrepiento de la borrachera, pero no creo en Cristo. Pregunta, ¿cuando muera voy a ir al cielo? Pues no, voy a ir al infierno bien sobrio. Pero si creo en Cristo solamente, voy a tener vida eterna. Aún si dejas de tomar o no. Este es el plan de Dios por su gracia. Yo recuerdo que hace un miércoles hicimos mención de esto. Le pido que busquen el libro de Santiago. Santiago. Mire qué tremendo esto. Qué difícil es hacer un recuento de mis pecados y arrepentirme de mis pecados. Por eso la Biblia enfatiza creer en Cristo. Creer en Cristo. ¿Qué dice Santiago capítulo 4 y el versículo 17, hermanos? Es un versículo aparte, hermano. No lo tengo aquí en el bosquejo. ¿Sí? ¿Sí? Sí, oiga lo que dice Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Cómo se le llama ese? Se le llama pecado de omisión. ¿Verdad? ¿Ya ha sentido usted, hermano, el reclamo por haber ayudado a una, como decía el hermano Jorge el domingo? ¿Ya ha sentido usted la necesidad o el deseo? ¿O ya ha sentido usted la carga de ayudarle a una persona que necesita ayudarle, hermano? Pero que al final no le ayudamos. ¿Verdad que nos queda el remordimiento en el interior? Caramba, yo bien pude haberle ayudado, como decía Jorgito. Yo bien pude ayudarle a esa señora y no lo hice. Mejor me enojé porque me llegó a molestar, ¿verdad? Tan tranquilo que iba. Como es experiencia común que uno tiene, yo le he contado. Quizá yo no creo que sea el único que tiene esa experiencia. Cuando uno pasa por esos lugares que ahora esos muchachos se les ha metido, están jugando con unos machetes ahí, sin decir, se ensartan uno, y que uno le llega a pedir la cora. ¿Verdad que a veces a mí me incomoda que me le pongan jabón al carrito, hermano, y lo peor que se enoja? Una vez un muchacho se enojó, una patada le pegó al carro. Pero hermano, el punto es, hay cosas que tenemos que hacer y no las hacemos, es pecado. Fíjate que a veces uno está soñando, peca. ¿Sí? Hasta soñando, peca. Pues sí, el problema de arrepentirse de los pecados, de hacer un recuento. Por eso la Biblia enfatiza el creer en Cristo, poner nuestra fe en Cristo. Hermano, dígame. Por eso decía David, ¿sí? Hasta aquellos que me son ocultos. Sí. Qué bueno que recuerda esa parte, hermano. ¿Verdad? Líbrame de los que me son ocultos, dice David. Es tremendo. Pero resulta que cuando ponemos nuestra fe en Cristo, todos esos, hermanos, los ocultos, los de omisión, los que tuvimos que hacer y no, todos esos, hermanos, son perdonados por haber puesto nuestra fe en Cristo Jesús. ¿Verdad? Eso es lo que la Biblia enseña, hermano. Esa es la enseñanza. Ahora, para esto se necesita un especial tipo o calidad de fe para que la persona sea salva, o el objeto en el cual uno pone su fe
Hermanos, lo decíamos el martes, es el objeto en el que uno pone su fe. ¿Y cuál es ese objeto? Cristo. Cristo es el objeto en el que ponemos nuestra fe. Sigamos adelante. También, hermanos, las participaciones, porque el estudio bíblico para eso es. Para que usted comente, para que usted participe, para que usted diga, no, hermano, eso yo no estoy de acuerdo con eso. Y sacamos la Biblia y explicamos, ¿verdad? Ese es el objetivo del estudio bíblico. Sigamos, hermano. Entonces, el único medio de recibir la imputación de la justicia de Dios, dijimos, es la fe. ¿Verdad? Es la fe. Ahí estamos. Sí, el único medio de recibir la imputación de la justicia de Dios es la fe sin obra. Ya hicimos esa pregunta. ¿Se necesita un especial tipo o calidad de fe para que la persona sea salva? ¿O el objeto en el cual uno pone su fe? Ahí está. Es el objeto en el cual pone su fe. Explicábamos esto, mire, hermano. Hay que tener mucho cuidado en la fe. No hay que confundir la fe con la superstición. Fe no es superstición. La fe válida, la fe salvadora, es la fe que se pone en el objeto correcto. ¿Y cuál es el objeto correcto? Es Cristo. Pero yo no puedo poner mi fe en cualquier cosa, hermano. No podemos. Fíjate que hay una filosofía griega demoníaca, mire, que se llama panteísmo. ¿Sabe usted qué dice el panteísmo? El panteísmo dice que todo es Dios. Eso dice el panteísmo, que todo es Dios. Así dice el panteísmo. Dice que todo es Dios. Alvarito, ahí está mal puesto el proyector y te va a caer. Dice que todo es Dios. Dice, mire, dice esa doctrina demoníaca que si usted pone su fe en este instrumento y le reza, eso le puede dar. Esa es superstición, hermano. Esa es una enseñanza demoníaca. La fe se tiene que poner en el objeto correcto. ¿Y cuál es el objeto correcto? Es Cristo. Por eso dice la Biblia que es el autor y el consumador de la fe. La enseñanza bíblica es clara. Sí, dígame, hermana. Ese es el problema del catolicismo, que la gente no confía en Cristo. Una vez llegó la abuela de mis otros nietos con una pócima y yo le dije, ¿qué es lo que trae? Porque Juanito estaba con una fiebre terrible, tenía que dar algunos 6 años. Es que esta agua, me dijo, es de los pétalos de la rosa de la Virgen. Yo le dije, eso no sirve. Esto es agua, y me puse a decirle lo que nuestra fe. Y entonces no me dijo que Dios nos ha hablado, nos está hablando por la Biblia. Y la llevé al libro de Hebreos, donde dice que Dios nos ha hablado de muchas maneras y que después nos habla por su Hijo. No, me dijo, no basta. No le basta cuando dice consumado es, no bastó, me dice, faltan que ayuden a los demás. Qué error y qué terrible, ¿verdad? Pero eso es lo que estamos estudiando. Eso es lo que estamos estudiando. Y sabe una cosa, eso es una blasfemia. Decir que la obra de Cristo no es completa, es una blasfemia. Porque Cristo dijo en la cruz del Calvario, consumado es. Consumado es, dijo el Señor Jesucristo. Y ya hemos explicado qué quiere decir consumado es. El pago fue cancelado. Eso quiere decir. Ya no falta nada más. Por eso, hermano, siempre los hermanos y amigos que nos visitan traigan su Biblia para que podamos estudiar la palabra de Dios. Amén, hermano. Amén. Así es. Hermano, yo visitaba a un hermano con convicción y lo visitaban. Hay una iglesia aquí en Chinameca y le dijo, no, usted no se enfatice en la Biblia, para eso Dios dejó los profetas, y lo va agarrando el hermano al esposo y después al papá, no sé qué es. Si no tenemos esos fundamentos para poder defender nuestra convicción, andamos perdidos. Porque ¿cómo es posible que alguien me venga a decir que esto no tiene un fundamento en la palabra de Dios, no, que está revelado por medio de hombres? Comete un error, porque maldito es el hombre que pone en el hombre, que confía en el hombre. Hermanos, nosotros tenemos que ser radicales en cuanto a la enseñanza bíblica. Si alguien, hermano, yo le voy a decir una cosa, mire, uno tiene que ser educado, hermano, no ande abochornando a la gente, pero con mucha cortesía, hermano.
nosotros tenemos que ser, hermanos, puntuales en nuestra fe. Yo no sé si a usted le ha sucedido, mire, que cuando a usted le tocan la puerta y vienen los señores con sus camisitas y sus corbatas, ¿verdad? Y que elder, que no sé qué. Y, a veces uno, como hablan bien bonito y andan bien bonitos y bien bañaditos y bien peinaditos, y la muchachita, uno les dice, mire, y no haya uno que decirle, ¿verdad? No, hermano, yo le voy a decir una cosa, que uno con cortesía tiene que ser, hermano, tajante. Por ejemplo, mire, fíjese bien, le voy a explicar este pasaje para que usted lo subraye y sepa cómo hay que proceder contra alguien que no trae la enseñanza de Cristo. Mire lo que dice la segunda epístola de Juan, la segunda epístola del apóstol Juan. Búsquela, por favor, hermano, porque quizás usted vaya a sentir ganas de subrayar ese pasaje. Está allá al final, antes de Judas, antes de Apocalipsis. Llega a Apocalipsis, le da una vuelta a la hojita, va a llegar a Judas. Y otra vueltecita y va a llegar a la segunda epístola del apóstol San Juan. Mire lo que dice la enseñanza. Para que nosotros seamos, hermanos, que tengamos convicción en cuanto a recibir a gente que no debemos de recibir. Fíjense bien. Mire lo que dice la segunda epístola de Juan. Es un solo capítulo, a partir del versículo 7. Dice así, mire. Porque muchos engañadores han salido por el mundo. ¿Y quiénes son esos engañadores? Que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mire qué grave, hermano. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Versículo número 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, ¿qué dice la sentencia? No tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Versículo 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, es decir, la doctrina de Cristo, ¿qué dice, hermano? No lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido, participa en sus malas obras. Hay que ser puntual con la palabra de Dios. Pero usted los invita a tomar café, ya lo entuturutaron. No, uno con mucha educación, ¿verdad? Porque uno hay que ser educado. ¿Ah? Mire, buenas tardes, ¿verdad? Buenas tardes. Yo soy creyente, tengo mi convicción. No creo que nuestra plática pues, tenga algún resultado productivo, ¿verdad? Hay que muchas gracias, buenas tardes. Y no estamos ofendiendo a nadie. Ahora, si quiere conocer a Cristo, testifíquele a Cristo. A lo mejor crea en el Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Ah? Pero aquí está el pasaje, ¿ah? Para que nosotros no nos dejemos, como dicen, entuturutar, ¿verdad? Por doctrina del enemigo. Sigamos, hermanos. Vamos a estudiar algún punto más porque yo quiero que avancemos. Número 4, aquí estamos. Estamos en el medio de la justificación y en el punto B. Ya estudiamos el punto A. Yo quiero que avancemos. El punto A decía que el único medio de recibir la imputación de la justicia de Dios es fe sin obras. Punto B. Dios ordenó la fe como el único medio correcto para recibir la justificación. ¿Por qué? Porque no hay méritos consistentes con su gracia. ¿Qué dice el libro de los Romanos en el capítulo 4 y el versículo número 5, hermanos? Yo creo que aquí tenemos el versículo. Romanos 4, 5. Ahí está. Ya lo leímos. Mas el que no obra, dice, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ahí está el versículo. ¿Verdad? Mire el versículo 16. Por tanto, mire, hermanos, qué claro. Mire qué claro. Por tanto, dice, es por fe. Por fe. Ahí lo tiene, ¿verdad, hermano? Amén. Es por fe. Mire, por fe. ¿Y qué es la fe? Es dar por sentado lo que dice la palabra del Señor. Amén. Dice la Biblia que el justo por la fe vivirá.
Y dice la Biblia que por fe andamos, no por vista. Mire, hermano, le quiero dar un consejo en el amor del Señor. Estudie la palabra del Señor. Amén. Estudie la palabra del Señor. Y si todavía, hermano, usted siente cansancio, sueño, dígale al Señor: Señor, manifiéstese a mi vida a través de su palabra. Fórmeme a través de su palabra. Afírmeme a través de su palabra. Hermano, si usted se apropia de las promesas de la palabra del Señor, va a ser usted una persona inamovible. Va a ser una persona, hermano, que ningún viento lo va a turbar. Ninguna amenaza, por grave que sea. Va a estar confiado usted en el Señor. Usted va a tener la paz indescriptible que trae el hecho de confiar en esta palabra. Que digan de usted tales cosas, que lo amenacen, que digan cosas feas. Hermano, nada lo va a mover a usted si usted pone su confianza en esta palabra linda. Dice, es por fe. Para que sea, oiga hermanos, para que sea por gracia. A fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, judío, ¿verdad? Sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es el Padre de todos nosotros. Qué bendición conocer la palabra. Fíjense que en el versículo número 16, vemos en este versículo las palabras, fíjese bien, ahí están enfatizadas, por eso están subrayadas. ¿Cuáles son las palabras que tenemos subrayadas ahí en el versículo 16? La palabra fe, la palabra gracia y la palabra firme. Hermano Ricardo. Sí, diga, hermano. Mi hermana tiene bastante confianza, a veces a las 1 de la mañana me habla para que ore por ella. Amén, hermano. Y está pasando una crisis terrible y yo le ponía esta tarde: hermana, lea la Biblia y la fe puede elevarle por encima de sus dudas y temores que siente en este momento. Amén. Y me dio la respuesta y se lo está haciendo. Amén. Leyendo la palabra, poniendo la fe en Jesucristo, que puede hacer la obra que a veces tambalea. Amén. Amén. Hermano, es que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, es el Señor susurrándonos al oído. Es el Señor susurrándonos al oído. Y si nosotros nos afincamos en esa promesa, hermanos, fíjense que Dios no es como nosotros. Porque nosotros los padres terrenales, por mucho que queramos ser fieles a nuestros hijos, a veces les fallamos. Yo ya he quedado mal con mis hijas, con mi esposa. Ya les he prometido y no cumplo. A veces inconscientemente no cumplo. Una vez les dije, hoy me van a pagar, la voy a llevar a comer, y no me pagaron. Me quedaron en cuturrutadas. Pero ¿será posible que Dios me diga a mí, fíjate que hoy no tengo? No, hermano. Hay que confiar en el Señor. Amén. Hay que vivir por fe. Amén. Por fe. Hermanos, vivamos por fe. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Eso dice la Biblia. En Romanos capítulo 1, ¿verdad? Es un pasaje retomado del profeta Habacuc. Por cierto, el versículo principal de Romanos, el capítulo 1, versículos 16 y 17. Cuando el apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y al final dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Retoma las palabras de Habacuc y dice, el justo por la fe vivirá. Hermanos, quiero recordarles esto, miren. Hemos estudiado los 3 tiempos de la salvación, de lo cual se habla en Tito capítulo número 2. Ahora, en el pasado, Dios a nosotros nos justificó. Ese es el primer tiempo de la salvación, que se dio en un punto en el pasado. Pero luego en el presente, Dios nos está santificando. El Espíritu Santo. Fíjense, hermano, que algunas iglesias cometen un error. Mire, le voy a explicar cuál es. Algunas iglesias locales cometen un error.
¿Sabe para qué ocupan a los diáconos? Para que sirvan de policía con los hermanos. Sí, a cuidar a los hermanos que no vayan a pecar, que anden bonitos los hermanos. Eso es obra del Espíritu Santo, hermanos. Hermanos, esa es obra del Espíritu Santo. Como yo le he comentado, yo no sé si usted me cree, se piensa que soy exagerado. No soy exagerado. Yo conocí un diácono que lo mandaban en agosto a buscar a los creyentes que iban a la feria y que se subían al roncanrón, yo no sé cómo se llamaba, y allá andaba así, buscando creyentes en el roncanrón y en la voladora, que no sé qué, y en el avión, y allá andaba el diácono. Eso es obra del Espíritu Santo. La santificación del creyente es obra del Espíritu Santo. Eso no es obra de ningún hombre, hermano. Ese es el segundo tiempo de la salvación. Y al final, Dios nos va a glorificar, que es el tiempo tercero de la salvación. Entonces, hermano, ahí está. Yo le decía, mire, hay 3 palabras enfatizadas ahí. La palabra fe, la palabra gracia y la palabra firme. ¿Qué significa la palabra firme? Significa seguro. Solo por medio de la salvación por gracia puede un pecador, hermanos, estar seguro de ser salvo para siempre. Yo quiero confiarle algo, mi hermano. Fíjense que yo tengo aproximadamente 1 año y medio de haber comenzado a estudiar en el instituto. Y hermano, usted sabe que yo fui predicador, yo he sido predicador. Tengo mucho, ya algún tiempo de predicar la palabra del Señor. Y había tratado de predicar la palabra del Señor. Pero quiero decir, había incluso participado en campañas evangelísticas. En mi mente, hermano, honestamente no había entendido el Evangelio. Pero le tengo que ser claro, yo no había entendido el Evangelio. No estaba 100% seguro de mi salvación. Pero al entender el mensaje de la gracia, hermano, fui salvo. Aunque ya era predicador, hermano, pero fui salvo por la gracia de Dios. Ahora Dios, hermano, estoy seguro, hermano, que Dios está haciendo la obra a través de su palabra, de educar a la iglesia local a través de la palabra del Señor y del mensaje de la gracia. Pregunta, ¿será posible ser un predicador, hermano, en una iglesia evangélica y estar condenado? Sí, es posible. Es posible. Por eso es que necesitamos conocer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos conocerlo, hermano. De lo contrario, siempre vamos a tener dudas. Fíjense que yo pensaba, una de las enseñanzas equivocadas que yo tenía, hermano, es que yo pensaba que la salvación se perdía. Pero yo he aprendido por la palabra del Señor que un creyente que ha puesto su fe en Cristo no pierde su salvación. Y hacíamos un ejercicio, porque no hay como las ilustraciones bíblicas para dar fe a lo que estamos diciendo. Hermanos, miren, en la Biblia se habla de hombres que vivieron situaciones en su vida difíciles. Por ejemplo, yo cité el caso de Salomón. Usted recuerda a Salomón. Al final Salomón, usted sabe el tipo de vida que le tocó vivir al rey Salomón. ¿Recuerda usted cómo terminó Salomón sus días? Sí, así es. Salomón terminó como un idólatra. Usted recuerda, hermano, que a Salomón las mujeres lo corrompieron porque lo llevaron detrás de los ídolos. Y así terminó sus días el rey Salomón. Sí, como un idólatra. Pero yo le pregunto, hermano, ¿Salomón perdió su salvación? No, sí. Es más, Salomón está dentro de la línea de la descendencia del Señor Jesucristo. Pero necesitábamos otro caso, hermano, y un caso clásico. Aquí lo mencionábamos. Sí, el caso de Sansón. Bueno, la Biblia menciona a Sansón como un héroe de la fe.
¿Y qué hizo Sansón? Se suicidó. Fíjate que yo antes razonaba así, mire. Bueno, decía, si es que si yo soy creyente, pero si a mí hoy en la noche, a mí me invitan para ir a hacer un atraco y en el intento me matan, yo decía, perdí mi salvación. Hermanos, una persona que pone su fe en Cristo está segura en el Señor Jesucristo. Diferente es, hermano, una persona que nunca ha creído en Cristo. Esa es otra cosa. Sí, adelante, hermano. Una pregunta, hermano, ya Dígame. que mencionó a Sansón ya, con Nicodemo, hermano, yo oí una predicación la vez pasada, no de mucho tiempo, Sí. y la persona dijo que Nicodemo había sido condenado, cuando nosotros sabemos de que Nicodemo, cuando no dice la Biblia que fue salvo, pero cuando siempre el pastor nos decía que había sido salvo cuando aparece ya con el alabastro, el ramo de flores y aparece con el alabastro, que van a Sí. No, el Nicodemo pidió el cuerpo, ¿verdad? no, podemos ser del hotel. Sí, sí, pero ese Y pasaje... aparece Nicodemo también, ¿no? Sí, pero ese pasaje da fe que Nicodemo, hermano, se convirtió en un seguidor de Cristo. Sí. De lo contrario, ¿verdad? Nicodemo no hubiese cumplido ningún oficio piadoso, ¿verdad? A favor del Señor Después la Jesucristo. persona dijo que no, Nicodemo no había logrado la salvación. Y hasta ahí yo sentí pues, de que ya había un choque, ¿no? Sí. Con respecto a la salvación, porque sabemos que Nicodemo fue salvo. Sí, sí, hermano Romilio. Pero la Biblia dice, ¿verdad? Que Nicodemo cumplió con un oficio piadoso, ¿verdad? Para con nuestro Señor Jesucristo. Entendemos, ¿verdad? Que Nicodemo fue salvo, ¿verdad? Ahora, hermano, pero el punto es este, sí. Tal vez algo puede ayudar en esto. Supongamos cuando nosotros como padres de familia, que ahí siempre el hombre va a sentar a su hijo en la alcaldía, Sí, hermano. fulano tal, su padre, su madre. Pero que resulta, por X motivo se quemó la alcaldía y se fueron los documentos. Ese hecho no deja de ser hijo de nosotros ahora porque quemaron los documentos. Siempre sigue siendo nuestro hijo. Sí. O como hermano... Porque la gente puede decir, bueno, se quemaron mis documentos, yo no vivo mi papá. No, Sí. siempre sigue siendo nuestro hijo. O tal vez lo más sencillo, hermano, lo que nosotros aprendemos del hijo pródigo, comunión, hermano. Se pierde el gozo de la salvación, ¿verdad? El Señor también disciplina, hermano, ¿verdad? A los creyentes que se apartan, ¿verdad? Por eso es que en San Juan capítulo número 15 se insiste en permanecer, permanecer, permanecer. Y a eso se refiere. Entonces, hermanos, acá tenemos 3 palabras claves. Dice allí, la primera es la fe, la gracia y la firmeza. Si una persona piensa que puede perder la salvación, entonces piensa que tiene que hacer algo para guardarla o para mantenerla. Si uno piensa que tiene que hacer algo para guardar la salvación, entonces es salvo por sus propias obras, en lugar de ser salvo por gracia. Esto no es lo que la Biblia enseña. Hasta que la gente entienda esto, viene caminando con un peso sobre sus espaldas, tratando de ser salvos, tratando de guardarse salvos. Y cuando por fin entienden que Cristo lo hizo todo, yo puedo saber que soy salvo. Porque yo estoy confiando en la obra de Él. Y hay gozo, hay seguridad, porque sé que soy salvo. Yo tengo un pasaje más. No sé si aquí está, hermano, en la diapositiva. No, quiero pedirle que por favor busque la primera epístola de Juan en el capítulo número 5. Primera de Juan, capítulo 5. El versículo número 13. Sí. Primera Juan 5, 13. Dice así, miren. Esta cosa os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Solo que ver este comentario y terminamos. Según este versículo, hermanos, podemos estar seguros
de que tenemos la salvación. Pero una pregunta, ¿cuál es la condición? Creer, la fe. Y cuando una persona cree en Él solamente, ¿cómo va a saber con seguridad? ¿Por emociones o por sentimientos? No, pero puede tener mucho gozo, hermano. Van a saber que porque este versículo dice, para que sepáis que tenéis vida eterna. El martes decíamos esto, miren, que la seguridad de la salvación, hermano, no es un aspecto, no es un tema de emoción o de sentimiento. A veces en la mañana quizás no nos sintamos bien, ¿verdad? Animados. Pero eso no quiere decir que yo no tenga la salvación. Lo que tengo que hacer es leer mi Biblia, ¿verdad? Para saber que yo estoy seguro eternamente en el Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, hemos avanzado, hemos visto algunos puntos nuevos.